esta y esta. La segunda premisa sería la otra. Lo único que hacemos es identificar los roles cruzados o identificar o hacer, podemos también nosotros eh, hacer nuevamente la misma estructura, pero y ya ordenado. Sí, yo creo que Raúl me había levantado la mano. Él decía, más o menos yo también tenía la misma duda que la compañera, o sea, Va, como entonces, puede, ajá, como puede venir ejemplos, como usted dijo, ¿va? De que puede venir primero la segunda premisa arriba y después la primera premisa abajo. Eso también ya, tenía un poco de duda. va. Si quiere lo vamos a ver en la práctica y ya cuando pasemos este caso práctico, ya pregunto otra vez para ver si queda claro. ¿Está bien? ¿Está bien, Lick? Bueno, procedimiento para trabajar silogismo. Paso 5. Establecer el modo del silogismo. Aquí ya entramos a la nueva estructura, a la nueva matriz. Si se recuerda que nosotros hacíamos una tabla para poner el modo, la figura o en el tema del cuando poníamos el diagrama. Entonces, eh, toda esa tabla aquí también la vamos a trabajar, así que vamos a establecer el modo y vamos a determinar la figura del silogismo. ¿Sí? Paso 6. Paso 7, establecer o elaborar el esquema del silogismo o la simbolización. Si se recuerda, la simbolización era cuando poníamos si estaba distribuido, no estaba distribuido, eh, si estaba contenido completamente, parcialmente o si no estaba contenido. Todo ese tema es la simbolización, también la vamos a ver aquí. Y el número 8, determinar la validez del silogismo, la cual la vamos a determinar a partir de la aplicación de 8 reglas del silogismo, que lo vamos a ver en la clase que nos queda la segunda semana, pues ya terminar con este tema de las leyes del silogismo, que son 8, este último tema. ¿Sí? Como les digo, vayamos de la mano para que no nos perdamos, porque el tema es fácil, pero eh, lo mejor es aprovechar este tiempo para sacar las dudas, porque a veces sí hay muchas dudas. Y en el examen, ustedes saben, como dijo el compañero, siempre hay, yo lo explico así, pero no viene así, ya después en el examen viene más difícil. Sí, es cierto, porque como nosotros les decimos, no le vamos a poner lo mismo que evaluamos, porque el chiste es de que nosotros los hagamos razonar y en el examen no se evalúa si estudiaron el contenido, sí, sino que se evalúa si saben razonar lo que estudiaron, ¿sí? Por lo tanto, el grado de dificultad va a ser más. Entonces, por lo tanto, si ustedes tienen dudas, vamos preguntando porque nosotros nos vamos de una vez acá sacando todas las dudas. Bueno, procedimiento para trabajar un silogismo. Aquí fue el ejemplo que vimos nosotros. Como recordamos, el paso número 1 es identificar la conclusión. La conclusión, recordemos que esta rayita que vemos aquí significa en conclusión, por lo tanto, y se puede leer de esta manera. Los países centroamericanos tienen conflictos agrarios. Guatemala no tiene conflictos agrarios. Por lo tanto, Guatemala no es país centroamericano. Esta sería la estructura de un silogismo. ¿Y cuál es la aplicación o por qué estudiamos esto? Como si recuerdan, desde la primera clase, nosotros estudiando, analizando esta estructura de los pensamientos, porque como estudiantes y profesionales de las ciencias económicas, de una ciencia social como es en este caso, tenemos que saber y desde las fuentes, desde los cimientos, desde sus cimientos como licenciados de las ciencias económicas, cuál es el proceso de cognición humano y cuál es la estructura del pensamiento. Y en este tema de razonamiento, pues como ya hemos hablado también, muchas veces nosotros eh, tenemos razonamientos a través de juicios en nuestra mente, pero nosotros asociando
Y haciendo este tipo de asociaciones es que concluimos, tenemos conclusiones y pues que al final ya son juicios personales, ya son pensamientos como profesionales que tenemos y pues que no nos tenemos que dejar llevar por la desinformación que ahora abunda en TikTok, en Reels, en todos esos temas, en X, en antiguo Twitter, que yo no me acostumbro a decirle X, pero para mí siempre va a ser Twitter. En fin, ese es el tema de que nosotros sepamos cómo se estructura el pensamiento y cómo nosotros llegamos al final conclusiones haciendo y relacionando pensamientos. Y esta va a ser una forma de saber cómo se estructura esa forma de pensamiento. Muchas veces nosotros miramos la corrupción, por ejemplo, de Guatemala, miramos cómo incluso ustedes lo pueden ver ahora que están viendo los cursos del primer año de historia. Por ejemplo, podemos ver que el día de ayer se estaba celebrando el 15 de septiembre, la independencia. Podemos ver cómo los colegios celebran y dicen que son libres, que somos libres, pero nosotros que tenemos la verdad en nuestros libros de texto y al menos Universidad de San Carlos sí se encarga mucho de eso, de que sepamos historia, cosa que en las privadas casi este tema, en las privadas se ven temas, por ejemplo, he visto que más, por ejemplo, el inglés, temas de idioma técnico, son temas de que se ven ahí y aquí no, que también tiene pros y contras, que también hay que aceptarlo, nuestro pensum está un poco desactualizado, pues necesitamos hacer ya un cambio ahí de estructura, pero como siempre hay ventajas y desventajas, es una de las ventajas del pensum de la Universidad de San Carlos, así que miramos la historia, ah, miramos mucha historia, miramos mucho detrás de cómo se estructura el país y con historia científica ya comprobada. Entonces, muchas veces nosotros cuando miramos todo esa información científica, porque al final es científica, y por ejemplo, que sea esto nuestra premisa 1, y que miremos la corrupción de Guatemala, miremos como incluso este señorcito que dicen que está muerto, pero no, de los Arzú, como él viene del linaje de los criollos y seguimos, y los Arzú nos siguen gobernando a través de, incluso hasta la gente vuelve a elegir a Quiñones, entonces podemos ver cómo desde el linaje de los criollos nos siguen gobernando y cómo esto sigue igual y por lo tanto nosotros ya viendo estas premisas y comparando más de una premisa podemos tener una conclusión y pues nuestra conclusión ya va armada bastante, ya son conclusiones muy propias. Entonces, esta es la manera de cómo los silogismos podemos ver cómo se estructura o cómo el pensamiento humano estructura este tipo de conclusiones. Bueno, entonces, prosigamos con el tema. ¿Cómo determino que no es silogismo? Bueno, hablamos recordemos, la regla dice, el término mayor siempre va a ir en la premisa mayor o en la primera premisa. Y el término mayor, tenemos en cuenta que es el predicado. Seguimos por el término menor, que es el sujeto. Y este va a estar en la premisa menor o la segunda premisa. Y el término medio va a estar en la premisa mayor, en la premisa menor. Y estos van a ser o va a tener la función de vincular el sujeto y el predicado. Bueno. Entonces, seguimos cómo determinar qué es silogismo. Todo silogismo debe poseer tres términos, ¿sí? Recordemos, sujeto, predicado y término medio. Vamos al ejemplo.
La mayoría de personas espérenme, compañeros. Veamos. Aquí está, perdón, compañeros. Estaba viendo otro documento que no lo tenía. Este es el que yo preparé para ustedes. Bueno, regresemos, retomemos. ¿Cómo determinar que no es silogismo? Todo silogismo debe poseer tres términos: sujeto, predicado y término medio. Bueno, un ejemplo. La mayoría de personas saludables practican cantidad ilimitada de deportes. La mayoría de futbolistas son personas saludables. Por lo tanto, recuerden, rayita, por lo tanto, los futbolistas comen saludables. Ok. Entonces, compañeros, igual vamos trabajando de igual forma, vamos, ustedes me van ayudando y yo voy escribiendo. Primero, ¿cuáles? Identifiquemos, el primer paso es ir a la conclusión e identificar sujeto y predicado. Entonces, ¿cuál es sujeto y predicado, compañeros? Predicados serían personas saludables. Ok. ¿Y sujeto? Futbolistas. Muy bien. Entonces, ya identificado sujeto y predicado, regresamos nosotros o seguimos en la premisa, en la primera premisa o premisa mayor. Y recordemos, la regla dice que la premisa que tenga el predicado es la primera premisa. Por lo tanto, comen saludables, ¿dónde estaría, compañeros? En la primera premisa. Eh, Vamos a ver, la mayoría de personas saludables. La segunda premisa. En ninguna dice. No dicen que comen saludables, solo que dicen personas saludables en los dos. Exacto, porque aquí podríamos decir que este es el término medio, porque se repite. Y futbolistas podríamos decir que es el sujeto, pero a la hora de identificar el predicado, comen saludables, nos chocamos aquí con que hay otra premisa, con que hay otro término ahí, hay un cuarto término, que nada que ver, a ustedes allí que ya rompen la regla. Por lo tanto, dice aquí, no se puede trabajar porque el silogismo exige tres términos, ¿sí? No cuatro. Por lo tanto, este no se puede trabajar. Aquí tendría que tener la premisa comen saludables, ¿sí? Bueno, sigamos viendo otro ejemplo. Procedimiento para trabajar silogismo, un silogismo. Dice, los países de Centroamérica, o sea, los países centroamericanos, perdón, tienen conflictos agrarios. Guatemala no tiene conflictos agrarios. Por lo tanto, Guatemala no es país centroamericano. Bueno, entonces, vamos a identificar sujeto aquí. ¿Cuál es el paso número 1, compañeros? Identificar el predicado, el término medio y el sujeto. ¿Ok? ¿Cuál sería el...? El predicado, Identificar el sujeto de predicado en la conclusión. Excelente, entonces podemos decir aquí que Guatemala y país centroamericano son los que conforman el sujeto y predicado. Luego,
Segundo paso. ¿Cuál era el segundo paso, compañeros? Identificar el término medio. Luego, en premisa, de igual forma, vamos a ver en primera premisa, identificar P. Y en segunda premisa, identificar S. O si está al revés, pues se pone igual y después se ordena. Pero en este caso, S y, por supuesto, el término medio. Término medio tienen que ser iguales porque si no, si son diferentes, ya serían 4 términos los que estamos hablando y por lo tanto no se podría trabajar, no sería silogismo. Pero en este caso, sí se puede trabajar, por lo tanto, sí es silogismo. Bueno, y ahora vamos a ver que vamos a regresar aquí al ejercicio que habíamos trabajado anteriormente, que era este. Regresemos y retomemos aquí este ejercicio, en donde dice, los países centroamericanos tienen conflictos agrarios. Y recordemos las formas lógicas. Cuando dice que todo S es P es A, ningún S es P es E. Y cuando hablamos parcialmente, algún S es P es I y algún S no es P es O. Ustedes ya son expertos en aplicar estas formas lógicas. Así que vamos a identificar la primera, ¿qué forma lógica es? Ninguno es SP, Sí, no estoy hablando de la conclusión, estoy hablando de la premisa mayor. Los sería países de todo Centroamérica, SSP. Todo SSP, SSP. esa. esta entonces es A. Y Guatemala no tiene conflictos agrarios. Ningún SSP, Ok. Y Guatemala no es país centroamericano. ninguno SSP. Bueno, aquí ya identificamos. Ya identificamos la forma de cada uno. Por lo tanto, el modo, sí, que es otra estructura que nosotros vamos a ver que tenemos que identificar. El modo sería A, E, ay, aquí no sé qué dice. Bueno, vamos a poner modo, dos puntos, que es A, E, E. Ese sería el modo. ¿Qué pasaría si Guatemala no tiene conflictos? Estaría de primero y los países centroamericanos tienen conflictos agrarios. Estaría de segundo. ¿Y qué pasaría si nosotros identificamos a primera premisa? ¿Cómo? ¿Puede repetir, licenciado? Sí, claro. Estaba diciendo que el modo en este silogismo es A, E, E, que son estos, ¿verdad? Pero ¿qué pasaría si el Guatemala no tiene conflictos? O sea, esta premisa fuera la primera y esta fuera la segunda, el modo, nosotros lo tendríamos E, A, E. E. ajá, E, A, E. Pero licenciado, usted E, puso que Guatemala no tiene conflictos, o sea, quitando agrarios, nada más. eh,
¿Cómo así? ¿Cómo así, compañero? Es que yo le entendí cuando dijo Guatemala no tiene conflictos. ¿Usted solo quitó la palabra agrarios o yo había entendido mal? Ah, no, solo es un ejemplo. Ah, O sea, creo que lo voy a retomar otra vez el ejemplo. ¿Qué pasaría si Guatemala no tiene conflictos? Nosotros nos dan el ejemplo de primero y de segundo, el país centroamericano tiene conflictos agrarios. Podríamos decir que esa la premisa que tiene el predicado, porque recordemos, esta premisa tiene el predicado y Guatemala es la premisa del sujeto. Por lo tanto, la primera es los países centroamericanos tienen conflicto. Pero ¿qué pasaría si viene eh, primero? Guatemala no tiene conflictos agrarios si nosotros ponemos en el modo que Ay, espérenme, compañeros, aquí. Eh, Entonces podríamos decir que A, E, porque nos viene de diferente orden. Entonces nosotros tendríamos malo el modo. Por eso es la importancia de ordenar las premisas, para que nosotros podamos decir que que el modo es A, E, en este orden, y no cruzado, si es en el caso que nos vinieran, incluso nos pueden venir en forma de oraciones el ejercicio, que nosotros ya teníamos que ordenar las premisas. Eso era lo que yo quería llegar con este ejemplo del orden de las premisas mayor y menor. No sé si tienen duda ahí, compañeros. Licenciado, y siempre tiene que ser el mayor primero, En el modo, sí. en el modo. Ajá. Por eso es la importancia de que vaya ordenado para que nosotros no nos confundamos. O sea que si nos viene de menor a mayor, tenemos que ordenarlo. Pues no es tanto de mayor a menor, sino que bueno, podría ser que sí es de menor a mayor, porque es el predicado y el sujeto. Siempre vamos a decir que en la conclusión el primero es el sujeto, después el predicado. Por lo tanto, hay que ordenarlo. Y ustedes lo pueden hacer de forma mental. Nosotros lo que preguntamos al final en el examen es el modo y que vaya en ese orden. Ok. Ajá, está bien. Bueno, así que ¿alguna duda? O seguimos porque tenemos un ejercicio abajo donde lo vamos a ordenar. Sí, Y así solo que una consulta, el tercer término no sería O. O sea, alguno no es P. O yo estoy equivocado. vamos a ver. Esa sería la conclusión. ¿Tiene la conclusión? Ya. Vamos a ver. Ok, recordemos y retomemos. No, aquí no lo tengo. Recordemos que cuando dice O, ¿qué es lo que O identifica? Algún S no es P. Y la E, ¿qué es lo que identifica? Ningún S es P. Perdón, ¿sí ves? Ningún S es P. Ajá, por lo tanto, podríamos decir, en este caso, como está hablando vamos a retomar el ejercicio desde el principio. Vamos a ver. Los países centroamericanos tienen conflictos agrarios. Por lo tanto, ese es P. Ah, ¿verdad? Guatemala no tiene conflictos agrarios. Sí, como habla de Guatemala, habla de, vamos a ver, de algunos, ¿verdad, compañeros? Porque estamos hablando de países centroamericanos. Sí, así es. Entonces, ¿es O o es E? ¿dónde dice? Licenciado, a mi parecer, creo que eso, porque Sí, yo también eso Ya, pensé. ajá, ¿por qué? de Guatemala es un país centroamericano. Entonces estamos hablando de algún, ese no es P. Ok,
Muchas gracias, Solamente de una. compañeros. Por lo tanto, aquí entonces es O, ¿verdad, compañeros? Excelente. Eso quiere decir que están poniendo atención. Y recuerden, compañeros, yo tengo la respuesta, pero ay, esto no escribe, espérenme, compañeros. Pero en el camino de que vamos trabajando puede ser que nos vayamos equivocando, pero es importante que vayamos así, ¿verdad, compañeros? Ahí estaría entonces. Sí, compañeros. Sí, Licenciado, licenciado. fíjese que yo me quedé con duda ahorita. Ya, dígame. Sí, lo escucho, compañero. Fíjese que no logré entender por qué las dos últimas son no. No entendí por qué. Ya, vamos a ver si es o es E. ¿Por qué? Usted dice, compañero, que es E, ¿verdad? Sí, porque no está diciendo la mayoría o algunas palabras así, no están mencionando ahí en la oración. Por eso yo pensé que era E. Lo Ok. que pasa A ver, lo que pasa que en la E es ningún SSP. pero vamos a ver lo que dice Raúl. Recordemos si en los ejercicios anteriores también nosotros vimos esto. Y no es tanto no es tanto como leer o relacionar a Guatemala con la primera premisa, sino que va más a que la mayoría o un porcentaje o algunos, y esto es una cascarita excelente, porque como yo les dije, si ustedes no entran a clases, no van a ir al examen y se van a ir con estos ejemplos en blanco y vamos a ir a tronar al examen. Entonces, ¿qué pasa si nosotros decimos que es O? Nosotros no nos tenemos que guiar de la premisa anterior para concluir la forma, sino que nosotros tenemos que guiarnos de nuestra propia premisa para identificar si es A o es E. ¿Sí? Por lo tanto, dice, Guatemala no tiene conflictos agrarios. ¿Qué pasa si diría algunos países de Guatemala tienen conflictos agrarios? Ahí sí sería O. Pero en este caso dice Guatemala, en conclusión, no dice algunos, no dice, ¿qué dice la regla? Dice que este es ¿cómo sería? A ver, compañeros, ¿cuál sería la forma lógica de este enunciado? Ningún SSP. Exacto, yo creo que ahí vamos a aterrizar mejor. Guatemala no tiene ningún conflicto agrario, ningún S es P. ¿Y qué dice la teoría de ningún S es P? Que excluye a todos, si no estoy mal, creo que así era la regla. Ajá, ¿qué dice la la forma? ¿Qué dice la forma? De ningún S es P. Si es A, Es la es E. E, es Es I o la E. es exacto. Ahí vamos. Entonces, recordemos, no nos dejemos llevar por lo que dice y lo que relacionemos, sino que vámonos a la regla y a la teoría. Nosotros lo que tenemos que hacer primero es la forma lógica, para ya teniendo la forma lógica, identificar cuál es la forma.
y no relacionar como hicimos el caso de que sí es cierto, como es Guatemala y habla países, son algunos, por lo tanto eso, pero partiendo de la teoría y de las reglas del razonamiento, estamos clasificando mal, porque nosotros tenemos que clasificar a partir de la forma lógica. ¿Sí? No sé si se comprendió esto, compañeros. Licenciado, solo una consulta. Entonces, en el segundo término, en la conclusión también tendría que ser E, no podría ser O. En el segundo lo mismo. Vamos a ver cuál es la forma lógica del segundo. Ningún S es P. Pero por eso le preguntaba si también, digamos, por default, dijo que en la conclusión también tendría que ser E o puede cambiar. Fíjese que cambian. Lo ideal es que nosotros hagamos el ejercicio de hacer la forma lógica. Recuerden la tabla. Y después de la forma lógica, nosotros ya es más fácil porque solo aplicamos la regla. Ya identificamos si es A, E, I, O. Entonces, pero siempre cambia. Puede ser que sean diferentes siempre. A nosotros, como ya nos dan la estructura, lo único que nosotros hacemos es clasificar, porque incluso tampoco estamos viendo validez. Recordemos que ahorita estamos viendo lógica formal, por lo tanto no estamos viendo si es cierto, si no es cierto, si la conclusión es cierta o no, porque eso ya lo vamos a ver en la unidad que viene, cuando ya miremos lógica dialéctica. Por lo tanto, ahorita solo estamos viendo estructura y esto va a cambiar. Puede ser que cambie la forma lógica de los tres, puede ser que los dos sean regularmente. Si la segunda premisa lleva alguna forma lógica, en la conclusión regularmente se repiten, pero no siempre es así. Lo ideal es hacer nuestra tablita e identificar para ir paso a paso. No sé si quedó claro esto, compañeros, porque este tema, lo que acabamos de ver, es un tema de que muchos caen en error. Incluso yo ya me estaba dejando ir, pero hay que hacer la nomenclatura tal cual, hacer la forma lógica y de ahí ya identificarla en qué letra se va a identificar. Entonces, seguimos, compañeros, porque tenemos más ejemplos. No sé si quedó claro ahí el modo. Sí, licenciado. Sí, licenciado, ya está. Ok. Bueno. Bueno, y vamos por aquí, en el modo de los países centroamericanos. Yo creo que es el mismo ¿no? Sí, es el mismo, licenciado. Sí, es el mismo. Entonces aquí está la respuesta. Miren, compañeros. Tipo A, tipo E, por lo mismo de que si hacemos la forma lógica, vamos a identificar que este sería A. Disculpen ahí mi letra ahí mera chambona, pero yo lo voy a pasar ya a teclear y ya le paso resuelto, ya tecleado. O sea, ahorita solo es por temas de didácticos. Bueno. También tenemos en cuenta, esperen, compañeros, solo vamos a silenciar ahí. Bueno. Este es el ejercicio de arriba, así que vamos a seguir, después vamos a ver la simbolización con este. ¿Cómo sabemos si un razonamiento es silogismo categórico? Bueno, regresamos al tema. Un silogismo categórico es un razonamiento deductivo. Recordemos, seguimos en razonamiento
Vimos el inductivo cómo se identificaba y se dividía en dos partes, y el deductivo también lo vimos, pero también vamos a ver este razonamiento de silogismo, que es un razonamiento deductivo integrado por una estructura de dos premisas. Ya vimos las premisas arriba, cómo va una premisa, la primera premisa o la premisa mayor en la cual va a ir el predicado. Ya vimos también la premisa menor, en la cual va a ir el sujeto, y ya estudiamos la conclusión. Entonces, por ejemplo, aquí regresamos. Y si leemos, aquí por eso, compañeros, recordemos que estamos viendo pura estructura y estamos viendo cómo es la regla para al final identificar y hacer la nomenclatura de cómo va a ir estructurado todo este trabajo. Pero, como ustedes dicen, por ejemplo, esta es otra cascarita que podemos decir: los países centroamericanos tienen conflictos agrarios. Si nosotros lo miramos, identificamos solo esta premisa y leemos países centroamericanos y conflictos agrarios, podremos decir que el sujeto es países centroamericanos y tiene conflictos agrarios es el predicado. ¿Verdad, compañeros? Podríamos venir y decir así. Pero por eso yo les digo que vayamos de la mano. Por eso no se confundan, porque lo que nosotros estamos estructurando es el silogismo, es el modo del silogismo y la simbolización. Por lo tanto, vamos a leer esta estructura y por lo tanto, en este caso de la premisa de la primera, vamos a decir que los países centroamericanos lo vamos a tomar como predicado por temas de la estructura de silogismo. Por supuesto, este es sujeto en su premisa, pero estamos viendo la estructura del silogismo. No sé si está clara esto que este punto, o solo los estoy haciendo más bolas. Dice el licenciado que no entendí muy bien eso de diferenciar el predicado y el sujeto en las dos oraciones. O sea, no logro comprender muy bien. O sea, por ejemplo, cuando es el término medio es cuando ambas oraciones tienen la misma conclusión. Pero cuando ya es la hora de ver quién es el predicado y el sujeto, ahí sí estoy un poco confundido. Ya, recordemos. Paso número 1, identificamos conclusión. La conclusión es la que va a estar en la rayita o la que va a estar seguida por lo tanto, por consiguiente, si viene en forma de párrafo. Por lo tanto, en este caso, identificado la conclusión, vamos a decir que Guatemala es el sujeto y el predicado es país centroamericano. Partiendo de aquí, ya en la premisa mayor y en la menor, vamos a decir que solo vamos a arrastrar el sujeto. Y de igual forma aquí vamos a arrastrar el predicado. Y así es como nosotros identificamos el sujeto y predicado. No sé si quedó claro ahí, Raúl. Sí, licenciado, todavía, pero sí, gracias. Vamos a seguir viendo ejemplos, ¿sí? Así que no se preocupen. Ya en los ejemplos, pues siguen preguntando y nos vamos. La única aclaración mía era de que si nosotros leemos los países centroamericanos tienen conflictos agrarios, por supuesto. Sujeto es país centroamericano y predicado tienen conflictos agrarios, y nosotros lo leemos así tal cual, así recortado. Pero no se confundan porque nosotros estamos viendo estructura del silogismo en total. Por lo tanto, vamos a estructurarlo de esta forma. Eso era lo que yo quería que quedara claro. Bueno. Entonces hablamos de las dos premisas y una conclusión. El silogismo debe poseer 3 términos. Veamos, a las 9 vamos a tener un receso de 10 minutos, compañeros, así que ahí me recuerdan.
Entonces, término mayor, término menor y término medio. Bueno, otro ejemplo de cómo trabajar el silogismo categórico. Procedimiento de cómo trabajar un silogismo categórico. Entonces, recordemos, marcamos conclusión, marcamos sujeto y predicado, segundo paso, de ahí los términos medio, el tercer paso, en el cuarto paso. ¿Me escuchan ahí? Sí, licenciado. Ok. Es que mis audífonos no tienen carga. Vamos a cargarlos mientras vamos a estar acá. Bueno. Solo quiero ver algo, compañeros. Permítanme. Espérenme, compañeros, porque el documento, yo les tenía preparado un documento, pero creo que no es este. Permítanme. Bueno, aquí está. Bueno, estábamos acá. Entonces, la mayoría de guatemaltecos tienen problemas de endeudamiento. Por lo tanto, la crisis económica genera problemas de endeudamiento. Los problemas de endeudamiento genera estrés, ¿sí? Este es un ejemplo de cómo les puede venir en el examen. Y tienen que tener en cuenta de identificar la conclusión. A ver, compañeros, de los tres, ¿cuál es la conclusión? Problemas de endeudamiento. Exacto, problemas de endeudamiento. No, perdón. ¿Estás seguro que...? Déjala de por lo tanto. La crisis económica genera problemas de endeudamiento. Exacto. Aquí está el chivito. Ustedes recuerden que la conclusión siempre va a estar señalada en conclusión, por lo tanto, por consiguiente. Entonces puede ser que en el examen le venga la cascarita de que venga solo así en tipo frase o en tipo párrafo y que venga de primero en conclusión, por ejemplo, ustedes. Y ya solo con ustedes recuerden el paso número 1, ¿cuál es? Identificar la conclusión, y a partir de la conclusión nosotros ya identificamos cuál es el sujeto y cuál es el predicado. La crisis económica, en este caso sería el sujeto, y genera problemas de endeudamiento, predicado. Por lo tanto, ya a partir de aquí, nosotros podríamos decir que la premisa que tenga problemas de endeudamiento es la premisa mayor, y la que tenga crisis económica sería la premisa menor. Vamos a ver aquí cómo se estructura.
La mayoría de guatemaltecos tienen problemas bueno, empecemos por la conclusión. Ponemos que la crisis económica genera problemas de endeudamiento. Vamos a decir que la crisis económica es el sujeto y genera endeudamiento, sería el predicado. El término, entonces ya con identificado el sujeto, vamos a decir que la crisis, no, perdón, que la crisis económica es el sujeto, que los problemas de endeudamiento es el predicado y genera estrés. ¿Genera estrés qué sería, compañeros? Sería otra conclusión, otro término. ¿Será que sería el término medio? No, porque no se repite en las dos premisas, ¿verdad? Porque aquí, si se dan cuenta, tenemos otra premisa, otro término, pero no se repite, por lo tanto, incluso el predicado también se repite. Entonces todo el sujeto no está en la primera premisa, por lo tanto esto no es silogismo y por lo tanto no se puede trabajar. ¿Por qué? Porque el silogismo requiere ese predicado y término medio, ¿sí? Por lo tanto, esta estructura no es de un silogismo y no se puede trabajar. Bueno. Vamos a seguir, compañeros. ¿Alguna duda con eso? No, licenciado. Bueno, vamos a ver más ejemplos. El ejemplo de cómo trabajar el silogismo. Procedimiento para trabajar un silogismo categórico. Nuevamente. Número 1, identificar la conclusión. La conclusión la que traiga por consiguiente, por lo tanto, o la rayita esta, que ya sabemos, la rayita roja que va a ser la línea, por lo tanto, en conclusión, por consiguiente, por lo tanto, decimos que conclusión es esta y identificamos. Guatemaltecos es el sujeto, por lo tanto, estudiantes es el predicado. Nos vamos a identificar aquí que el sujeto está en la segunda premisa y el predicado está en la primera premisa, por lo tanto, el orden está bien. Si estuviera el predicado, por ejemplo, por ejemplo, que este sería ahí está. Por ejemplo, que este sería el predicado. El guatemaltecos, o por ejemplo, que en la segunda premisa estuviera el predicado, nosotros ya tenemos que hacer el cambio, pero ahorita la estructura está bien porque el predicado está en la primera premisa. Entonces, y el término medio. ¿Cuál sería el término medio, compañeros? Se quejan de la falta de transporte. Excelente. Se quejan de la falta de transporte. Bien. Se quejan de la falta de transporte. Ese sería el término medio. Por lo tanto, la estructura está bien. Y por lo tanto, es un silogismo. ¿Sí? Esta sería más que todo el ejemplo de cómo identificar si es silogismo y si se puede trabajar o no. Bueno. El orden adecuado de las premisas es, recordemos, esto es bastante importante. En la premisa 1 va a ir el predicado y en la 2 el sujeto. Y en la conclusión, por supuesto, el sujeto y el predicado. Si las premisas no aparece el orden correspondiente, entonces, ¿qué tenemos que hacer?
Ordenar. Bueno, el razonamiento va a decir, algún niño es tranquilo, todo adulto es tranquilo, ningún niño es adulto. Entonces, compañeros, paso número 1, identifiquemos, marquemos la conclusión S y P. Vamos a decir que niño es S y adulto es P. ¿Estamos ahí, compañeros? Sí, licenciado. Ok, entonces, ¿cuál es el segundo paso? Identificar la conclusión. El segundo paso es identificar sujeto y predicado en las premisas correspondientes. Sujeto es niño en la primera. Eso. Ahí está. Sujeto y predicado, por lo tanto, hasta ahí sí, también hay. Adulto. Es adulto. Por supuesto, en el examen no les van a venir colorcitos, ¿va? Término medio. ¿Es tranquilo? Tranquilo. Tranquilo. Exacto. Licenciado, Exacto. solo tengo una pregunta. Dígame. ¿Cómo llegamos al resultado de ningún S es P? Como en el primero es tipo I, el otro es tipo A. ¿Cómo llegaron a tipo E en el resultado? Pues, No sé si me hice entender. Sí, ya lo entendí. Pero recordemos, esta pregunta está buena también. Recordemos que el razonamiento puede ser que nosotros, que el razonamiento esté bueno o esté malo o esté confundido. Recordemos que nosotros estamos viendo estructura del pensamiento y no tanto si tiene lógica, diría para agarrar este término, si tiene sentido o no. Eso lo vamos a ver ya en lógica dialéctica. Ahorita solo estamos viendo pura estructura, identificando estructuras y nomenclaturando las estructuras. ¿Sí, compañero? Bien, Y licenciado. esto nos lo van a dar. Lo único que nosotros tenemos que hacer es identificar, poner nomenclatura, simbolización y forma. Más allá de que si tenga sentido o no. Por supuesto, aquí puede decir todo niño es tranquilo, todo adulto es tranquilo. Ningún adulto es niño. Y no tiene sentido, aunque sí tiene sentido. Pero no lo vamos a poner no vamos a poner sobre la mesa este punto de que si es el razonamiento es válido o no. ya son las 9, Lick. Va, está bien. Entonces, si quieren, nos quedamos aquí 10 minutos en lo que vamos al baño a tomar agua y seguimos con esta nomenclatura. Como les digo, por favor, vayan de la mano conmigo porque así no nos perdemos y así vamos como lo estamos haciendo, ¿sí? Bueno, 9:10 nos vemos por aquí. ¿No?